a reducir en el 2030. Este es el compromiso que tiene México, 210 millones de toneladas. Y de estos 210 millones de toneladas, 60, que es la mayor cantidad para un sector, es del sector eléctrico, o sea, el 30%. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que si México no apuntala esta acción y no da certeza a los inversionistas, y la certeza se puede dar a través de esta ley, entonces México no va a poder cumplir con su compromiso, porque además, si la LTE, esta ley está al 2024, y difiriésemos los compromisos de 10 años, pues 10 años es más allá de 2030. Y como les comento, no hay manera de que México cumpla con ese compromiso si no toma, como lo está haciendo el resto de los países, al sector eléctrico como el principal sector. ¿Y por qué el principal sector? Bueno, porque hay alternativas de fuentes renovables, y además porque en muchas ocasiones es costo efectivo, genera empleos, genera inversiones, etcétera, como ahorita lo comentaremos. Entonces, esa es la razón por la cual nos parece muy importante. Como ya explicó también el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, de la AMDE, las obligaciones ya están en la ley de la industria eléctrica, o sea, el requisito del porcentaje de energías limpias que tiene que cumplir el mercado, lo tiene que fijar la CENER, de hecho ya lo fijó para el primer periodo, que es el 2018, en 5%, adicional a lo que ya traemos, que es cerca del 20%, y entonces ese compromiso y esa obligación ya está en la ley de industria eléctrica. Lo único que hace esta ley de la transición energética es fijar metas intermedias, que por supuesto son muy importantes porque dan la certeza a los inversionistas. O sea, ¿cuál es la ruta de aquí al 2024? Digo, 2024 faltan 9 años, ¿no? Bueno, pues la ruta es lo que se marca precisamente en la ley. Por eso es que pensamos que es importante la ley. Ahora, en cuanto al tema de costos, es importante también comentar que cada dólar que se incremente el gas, implica más o menos un incremento del 10% de la tarifa eléctrica para todos, no más para los industriales. Es un tema que hay que tomar en cuenta. Y las últimas proyecciones de gas, digo, aunque sean a 10 años y demás, todas son hacia arriba, pues por lo menos se incrementan $1, cuando menos $1. Entonces, es un tema que también tenemos que tomar en cuenta. Y luego la otra que también quiero comentar es que nosotros como céspedes, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, representamos una serie de cámaras y de confederaciones. Y el Consejo Coordinador Empresarial hizo una gestión ante la Semarnat respecto al tema de la INDC, o sea, el compromiso que propuso México. Fuimos consultados por la Semarnat en el tema. Y sí quiero comentar que parte de la propuesta que presentó el Consejo, y que de hecho se avaló en su comisión ejecutiva por las diferentes confederaciones empresariales, es que era importante precisamente hacer el esfuerzo que hiciera en la parte energética, donde era factible por el costo-beneficio, y no necesariamente en otros sectores, porque otros sectores son más costosos, las reducciones son más costosas, y por supuesto el sector industrial, que como ya comentó el ingeniero Régulo Salinas, es un sector bastante eficiente porque tiene que competir con el resto del mundo, pues es un sector donde si le piden que reduzca emisiones es mucho más difícil. Entonces aquí el tema es, si no reducimos emisiones en el sector eléctrico, reducirlas en el transporte es más complicado, reducirlas en el campo es más complicado, y reducirlas en la industria es mucho más complicado y mucho más costoso. Entonces nosotros pensamos que como una estrategia de país, que además no es la única, sino que China, Estados Unidos, la Unión Europea y todos los países tienen como su principal sector de reducción de emisiones el sector eléctrico, precisamente, porque es costo competitivo, porque hay alternativas y porque hay formas de hacerlo. Entonces, esto como preámbulo nada más, lo que va a presentar son algunos números de temas económicos sobre las energías limpias. Entonces, si te vas por favor a la lámina 3, si quieres dale clic como está en PDF nada más, la página 3, por favor. Bueno, ahí en esa lámina se puede ver. Tenemos, de acuerdo con el PRODECEN, el nuevo programa eléctrico, 33 gigawatts que se van a instalar de tecnologías limpias del 15 al 29. Ahí están más o menos las tecnologías, desde la solar, la cogeneración eficiente, por supuesto la eólica, hasta la nuclear. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que prevé el PRODECEN. Ahora, lo siguiente, por favor. Con este ritmo de instalación, sí se prevé que se pueda cumplir el 35% en el 2024, que será la siguiente lámina, y que, bueno, evidentemente, o sea, a lo que voy es a que sí es factible cumplir con ese programa que se tiene ahí, que está en el PRODECEN. Si quieres poner la siguiente página.
ahí está más o menos el ritmo en el cual se puede cumplir. Ahora bien, la que sigue trae lo que son las inversiones. Este incremento de 33 gigawatts en energías limpias se calcula, costará, bueno, no costará, sino que implicará una inversión, hay que invertir, 75,000 millones de dólares. Ahora, esta cifra es importante por lo siguiente, es la siguiente lámina, por favor. México tiene dos opciones: o se sube a las olas de inversión que hay en temas de energía limpia, lo cual implica energía del extranjero inversión del extranjero e inversión nacional, o no se sube, puede no subirse, ¿sí? Nada más que el año pasado, a lo mejor tú me puedes corregir, la cifra de inversión en energías limpias en el mundo fue como 250,000 millones de dólares, a 350 millones de dólares. México tiene 75,000 durante 15 años, 5,000 millones por año. Digo, la pregunta es, ¿qué no podremos atraer parte de esa inversión en el mundo a México? Digo, si no tenemos una línea clara de política pública, pues no lo vamos a traer. Se va a ir a otros países, ahí está China, ahí está India, ahí está Brasil, hay otros países. Entonces es también una competencia por la inversión que nos parece importante. Ahora vamos ya al tema del valor agregado. Si quieres, por favor, la siguiente lámina. Hoy en día se estima que esto porque la hidráulica es muy importante en la parte de energías limpias, y la hidráulica tiene ya un gran contenido nacional por la construcción, que tenemos más o menos un 59% de contenido nacional en el promedio de energías limpias. Esto, por supuesto, quitando la nuclear, donde todo 100% es importado, pero bueno, quitando la nuclear, en el resto de energías limpias tenemos un 59% de contenido nacional. Sin embargo, si se fijan ustedes ahí en las gráficas, por ejemplo, la eólica puede crecer del 33% que tenemos ahora a un 23% más, o sea, del 33% al 56% de contenido nacional. Y la solar, que no tenemos casi nada, pues puede crecer, ahorita tenemos el 30% se estima, puede crecer un 35% más, o sea, más que duplicar lo que hay hoy en día de producción nacional. Entonces, el mensaje es que las energías limpias tienen un potencial importante de crecimiento en cuanto a lo que es el valor económico, ¿no? Y sobre todo lo que es digamos, el contenido nacional. Entonces, de 59 pasar a 70%, señalando que algunos sectores, como es el caso solar y como el caso eólico, prácticamente pueden duplicar lo que es el contenido nacional actualmente. O sea, actualmente, desafortunadamente en el país, ni siquiera los bastidores y ni siquiera la pailería de la energía solar se hace en México, ¿no? Y por supuesto en el caso eólico, ni las palas de las turbinas, ni los postes, ¿no? Los postes son de concreto sí, pero los postes de metal no se hacen en México. Entonces hay un gran potencial de integración de componentes que hoy se importan y que se podrían hacer en México. Ahora, si quieres, nada más con el ratón dale clic en donde dice ver anexo, ahí por favor. Ahí se puede ver más concretamente qué porcentaje sería de desarrollo potencial de cada una de estas industrias. Desde la bioenergía, la cogeneración eficiente, que ustedes pueden ver ahí, es relativamente menor, porque la cogeneración eficiente, al igual que el ciclo combinado, bueno, pues es una turbina básicamente que se importa. Entonces no hay un gran desarrollo. La eólica, que tiene un porcentaje muy importante, luego viene geotermia, que ya está bastante avanzada en México, hidráulica, que no tiene casi nada, de crecimiento nacional, porque casi todo es concreto, acero, etcétera, que ya se produce en México, y luego viene la solar, que la solar, como ustedes pueden ver, puede más que duplicar el contenido nacional que hoy en día tiene. Entonces, este es el tipo de cosas que pensamos que son muy importantes y que, por supuesto, tienen el potencial de, digamos, atraer inversiones a México y de atraer empleos. Esta presentación yo creo que no es la última porque no tiene el botón de regresar. Si quieres, regrésate a las láminas anteriores, una disculpa. Y finalmente, ya para concluir, que nos quiera la comida, más para adelante, más para adelante, por favor. Ahí, bueno, ¿de la que sigue de esa? Bueno, este es más o menos un resumen de lo que estoy diciendo. Quitando la parte de nuclear, son 28.5 gigawatts distribuidos ahí como están, una parte eólica muy importante, otra parte de cogeneración eficiente, una parte solar y otra parte de hidráulica y bioenergía. En lo que se refiere a lo que añadiría del PIB, ¿sí? Se estima que esto añadiría 45,000 millones de dólares en cuanto a PIB y 182,000 empleos. Entonces, eso es lo que estamos estimando en ese estudio, por lo cual, si decimos, bueno, las energías limpias
tienen, además de un componente ambiental y de fortalecimiento de la matriz energética y de diversificación de la matriz, lo cual reduce riesgos, pues tiene este componente. Ya lo presentó el representante de la GIZ, lo que en Alemania implica. Ahora, en Alemania, que es un país muy sofisticado, con una de gran tecnología y demás, el tema, digamos, de instalación y de mano de obra, pues puede ser no el tema principal. En México, ¿no?, con el nivel que tenemos de desarrollo de este país, la instalación de los paneles, la instalación y construcción de las turbinas, toda esta parte está aquí precisamente. Entonces, nos parece que no es despreciable comentar que las energías limpias pueden tener el beneficio, número uno, de 75,000 millones de dólares de inversión directa, tanto extranjera como nacional, 45,000 millones de dólares de añadido al PIB, ¿sí?, por digamos, el efecto multiplicador, y 180,000 empleos. Entonces, bueno, esto es un estudio, son números. El estudio lo presentaremos a detalle a finales de este mes, y por supuesto en su momento se les estará disponible en nuestra página, pero sí queremos decir, las energías limpias tienen un componente económico importante, máxime en un país que, como ya se dijo, tiene capacidades de manufactura importantes. Lo estamos haciendo en la industria automotriz, lo estamos haciendo en las industrias, en la industria de pantallas planas, de plasma y demás, y bueno, ¿por qué no podemos hacerlo en la parte de las energías limpias? Nos parece que es un nicho de oportunidad que el país pudiera tomar, que todavía puede tomar, aunque no sea tecnología hecha en México, si podemos adaptarla y podemos manufacturarla, y bueno, yo creo que es una ventana de oportunidad que el país puede aprovechar. Muchas gracias. Agradecemos a José Ramón Ardavín. Aprovecho también para saludar y darle la bienvenida a compañera de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Elba Valles Olvera. Gracias por acompañarnos. Y aprovechamos también para presentar por qué transitar enérgicamente, Daniel Chacón, del ARSI. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. También, en virtud de que todos tenemos hambre y se nos está acabando la glucosa en la sangre, quisiera también abreviar mucho mi presentación. Bueno, ahí está. Entonces, si nos vamos por favor a la gráfica número 12. Y estoy seguro que me van a aplaudir mucho porque esa es la única que voy a presentar. No se crea. Ahora es el aplauso porque se me hace que me voy a seguir un poquito más allá, ¿no? Miren, aquí nada más quiero hacer un apunte en la tabla que se ve color verde. Ustedes pueden ver 3 columnas ahí. La primera columna nos dice cuánto nos costaría en millones de dólares de 2012, cuánto nos costaría al 2029 llegar con el crecimiento económico del país y con el crecimiento eléctrico que se necesita. Y estamos viendo una cifra ahí de 23,646 millones de dólares con energía convencional. Es decir, si no hubiera las renovables y siguiéramos con el business as usual, ¿cuánto nos costaría dar la capacidad energética que necesita el país en el 2029? La siguiente columna es cuánto nos costaría si metiéramos las energías renovables en ese crecimiento de capacidad del país. Y estamos viendo ahí una cifra de 25,535 millones de dólares. La tercera columna es cuánto nos costaría dar la demanda del país con renovables y con eficiencia energética. Y el valor que aparece son 23,360. Es decir, hacerlo con energías convencionales y hacerlo con energías renovables o energías limpias más eficiencia energética no cuesta más. No cuesta más, costaría exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia van a ser muchas. Las cadenas de valor que se van a desarrollar, lo que vamos a dejar de emitir de gases de efecto invernadero con los beneficios a la salud, además que eso conlleva, y, como se decía, cumplir con nuestras obligaciones éticas de poder bajar y hacer nuestra parte para disminuir el problema del cambio climático. Ahora bien, vistas esas cifras, quisiera que nos regresáramos, por favor, a la lámina número 8. Y exactamente, que lo pongamos así. Entonces, aquí les quiero mostrar
más o menos cuál ha sido la historia de las energías renovables en México. En la parte de abajo ustedes pueden ver dos puntos rojos. El primero corresponde al año 2008 y nos dice cuál era la capacidad de renovables en una definición clásica de renovables, que es la definición que en este momento está todavía en la ley vigente, la LAERTE. Y la LAERTE nos definía las renovables como lo define prácticamente casi todo el mundo, ¿sí? No estábamos inventando nada en 2008 cuando se hizo la definición. Esa definición corresponde también a la modificación que se hizo a la LAERTE en 2011, donde en 2011 se pone la meta del 35%. En 2011 esa meta del 35% de energías renovables para el 2024 se refiere a la definición clásica de energía renovable. Esa meta se puso por la propuesta de dos grupos parlamentarios, el Partido Verde y el PRI. Particularmente, recordemos, esta era la administración de Felipe Calderón, tanto en 2008 como en 2011. En 2012, entre 2008 y 2012, el crecimiento de las renovables, a pesar de la LAERTE y a pesar de las buenas intenciones, fue marginal. Ustedes pueden ver que es un crecimiento pequeñito. ¿Por qué ese crecimiento tan pequeño? Pues porque no era obligatoria la meta, porque no había metas intermedias, porque eran y son todavía, porque la ley está todavía vigente, son metas virtuales. Ese crecimiento, a pesar de la ley, fue prácticamente nulo. Ahora bien, si le damos un clic, por favor, uno solo. Ahí ven ustedes que aparece una bolita verde y aparece ahí arriba la Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático define igual el 35%, y debo rectificar un poquito porque la LAERTE, la ley viejita, dice a la letra que será 65% máximo de energía fósil. Sin embargo, la ley define renovables y toda la ley habla de renovables, no se menciona ningún otro término. Entonces queda pues, la lógica de decir, pues si el 75% es fósiles, el otro 35% ¿qué va a ser? No son energías celestiales, alguien me decía, no son energías culturales o esotéricas, son energías renovables, con la definición de renovables. Entonces, pero la Ley General de Cambio Climático, queriéndole ayudar a la ley, a la LAERTE, dice, para 2024 se debe tener 35% de energías limpias. O sea, ya no menciona las fósiles, ahora menciona energías limpias e introduce un término limpio que no define. Y entonces empieza a haber una confusión, ¿sí? Y en esa confusión alguien dice, oigan, también la gran hidro deberíamos incluirla. La gran hidro no estaba incluida en la definición clásica de la LAERTE, nada más la mini hidro. Y ahorita que lo mencionó la ingeniero Gasca, que se ve que tiene mayor conveniencia la mini hidro por muchos aspectos que la gran hidro, pues hace sentido esa definición que se dio en un principio por la LAERTE. Entonces, alguien dijo, oigan, pero no vamos a llegar a la meta si nos aferramos a nada más la definición clásica de renovables y no metemos a la gran hidro también en la contabilidad, no la vamos a hacer. Entonces, se empezó a gestar una especie como de asentimiento de decir, ok, vamos a considerar la gran hidro también como renovable. La gran hidro es el punto moradito que se ve ahí. Entonces, ya le sumamos la gran hidro con la poquitito crecimiento que teníamos de las renovables de veras, y resulta que llegamos a donde está el punto verde. Es decir, a fuerza de definición hicimos un gran brinco en nuestra contabilidad, ¿sí? Otro clic, por favor. Llega la ley de industria eléctrica y dice, no, no basta con esas que tenemos ya ahí consideradas, vamos a meter más en la definición. ¿Y quién entró en la definición? La nuclear, ¿sí? Y la cogeneración. La cogeneración también se incluye en la definición, y entonces otra vez, a fuerza de definiciones, llegamos y pegamos un brinco extraordinario sin gastar un solo 5. Bueno, un poco de papel, un poco de saliva por aquí, otro por allá, y ya llegamos precisamente a ese grado de cumplimiento de la meta del 35. Si ustedes se fijan, la meta del 35 ha sido sagrada, ¿sí? Es una marca casi como Coca-Cola, nadie la discute. Nadie se atreve a decir, no, abajo la meta del 35, nadie,
bueno, ahorita ya nos hicieron una propuesta de bajarla, pero en fin, nadie se atrevía a tocar ese número sagrado, ¿sí? Pero ¿qué fuimos haciendo? Pues fuimos redefiniendo, ¿verdad? Y a base de redefiniciones fuimos avanzando en nuestro cumplimiento. Y luego, todavía no acaba ahí. Otro clic, por favor. Bueno, ya tenemos un signo de admiración de parte del mundo, porque esa definición que está en la LIE es una definición que no es clásica y no está prácticamente en ninguna parte del mundo. Energía nuclear se define como limpia solo en un estado de Estados Unidos, de los 30 que tienen metas, y es el estado de Ohio. El resto de los estados de Estados Unidos y el resto de los países no definen la nuclear como energía limpia, renovable o lo que sea. Nosotros sí, y ahí estamos ahorita. Y entonces ya tenemos un signo de admiración del mundo de cómo hemos avanzado en nuestro cumplimiento de las metas. Pero hagamos otro clic, por favor. Y entonces vamos a incluir ahora el ciclo combinado como energía limpia, y entonces pues ya para qué preocuparnos. Llegamos al 44% en este momento, y si le hacemos un poquito más de forzar ahí la matemática, pues puede llegar hasta el 78%. Vamos a hacer la admiración de chinos, rusos, japoneses y americanos que van a venir a ver en México cómo le hicimos los mexicanos para tener un grado tan avanzado de energías limpias en el mundo. La meta de 35% nadie la tocó, se cumplió y la cumplimos antes del 2024. Ese es el contexto de las cosas, es decir, a base de definiciones vamos a resolver esto que queremos resolver, el tema del cambio climático. Pues por supuesto que no. Es decir, si nosotros decimos que una energía limpia no es simplemente por ser buena onda, por decir, pues qué padre, ¿verdad? El gas natural emite menos contaminantes que el combustóleo. Definir energía limpia en los términos legales implica un recurso adicional. ¿Y cuál es ese recurso adicional que se ha dado? Los certificados de energías limpias. Está en la ley de industria eléctrica. Como dice el senador Penchina, es palo dado, ¿sí? Y ahora sí que todos sabemos que palo dado ni Dios lo quita. Entonces la LIE es palo dado, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ahí tenemos los certificados de energías limpias, que es una obligación, y ahí está definido cómo se maneja esa definición. Esos certificados no están definidos en la ley de transición energética, ya es una herencia, ya es un palo dado, ya se dio así, ¿ok? Entonces, hacer que la ley de transición energética pague los platos rotos de la LIE, pues me parece poco justo y serio. ¿Me da un clic, por favor? La ley de transición energética lo que hace es redirigir esto que está pasando, es decir, el problema de definición de la LIE de energías limpias es que deja una puerta pequeñita abierta para que la Secretaría de Energía y la Semarnat hagan una definición de qué más es limpio, ¿sí? Y la Ley de Transición Energética le pone una condición a esa discrecionalidad que la LIE le está otorgando a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Medio Ambiente. Y dice: todo aquello que tenga más de 100 kilogramos de emisión de CO2 por megawatt hora no podrá ser considerado limpio. O al revés, todo lo que tenga por debajo de 100 puede ser considerado limpio. Le pone ese límite a este relajo que traemos los mexicanos de estar haciendo definiciones y avanzar cuadritos a base de definiciones, ¿sí? Y se le pone ese límite serio, ¿para qué? Para ser congruentes con el resto del mundo. O sea, no se trata aquí de ganar una carrera de números, se trata de ser congruente con lo que es real, con lo que es razonable, con lo que está haciendo el resto del mundo en este esfuerzo conjunto global del cambio climático. Entonces, la ley de transición energética dice, no, esta es la ruta para las metas, pone metas intermedias y junto con los certificados hace una combinación virtuosa que no existía en la LAERTE. Ya vimos el crecimiento tan pobre que hubo aquí abajo, porque la ley en esas metas es una meta virtual sin ninguna obligación ni mecanismo de obligación. Con la LTE y con lo que ya existe ahorita de certificados de la LIE, se hace este conjunto y círculo virtuoso de las cosas y podemos ir dando certeza, la certeza que hablaba Adrián Escofet, de la que necesitan los inversionistas para decir, ok, yo le voy a entrar a hacer una inversión de 20 años porque tengo la certeza de que está en una ley esos números y eso le va a dar una certeza a mi inversión. La siguiente, por favor.
¿Por qué existen los certificados de energías limpias? ¿Por qué no se le puede dar al gas natural certificados de energías limpias en esta definición legal que se quiere hacer? Pues hay una serie de razones. Los certificados no son simplemente un premio porque a alguien se le ocurrió. ¿Qué incluye el concepto de certificado de energía limpia? Incluye poner el piso parejo. Ya vimos que los costos son competitivos entre las energías renovables y las energías fósiles, particularmente la eólica, que ahorita tiene costos competitivos con el ciclo combinado. Pero los costos competitivos en este momento no eliminan, ¿sí?, el piso disparejo que se ha creado durante 70, 80, no sé, 100 años de energías fósiles, de infraestructura y de subsidios cruzados de todo tipo. Díganme si Pemex no tiene una cantidad enorme de subsidios cruzados. Tan cruzados están así que ya nos echaron al resto de los mexicanos todo el pasivo laboral de Pemex y de CFE. Pues qué más subsidio cruzado queremos que todo eso que pasó, todo ese desastre que hicieron en la administración de esas empresas, y ahora lo tenemos que cargar nosotros. Es un real y señor subsidio. Entonces, ¿para qué sirven los CELS? Para internalizar los costos de las emisiones. El concepto de externalidades estaba en la ley del servicio público eléctrico. Ahí estaba perfectamente bien estipulado y se estaba trabajando en hacer una definición y una metodología para poder calcular las externalidades. Llegó la reforma energética y borró el tema de externalidad, que era lo que habría que pagar extra a las energías fósiles por el daño que causaban, tanto a la salud en términos locales, como al medio ambiente, como al clima en términos globales. Pero al desaparecer el concepto de externalidades de todas las leyes, pues lo único que queda es tratar de emparejar a través de un mecanismo, y ese mecanismo es certificado de energía limpia, y ustedes lo pueden ver ahí. No se han internalizado los costos de oportunidad por el agotamiento de las renovables. ¿Cuánto cuesta el petróleo que les podemos dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos y a nuestros nietos sin extraerlo y sin consumirlo? ¿Cuánto cuesta ese petróleo en el futuro? Si nosotros no lo acabamos como acabamos Cantarell, y déjenme decirles que yo era petrolero parado en una plataforma marina en Cantarell cuando un presidente dijo que éramos ricos, y que hubo una extracción irresponsable y un agotamiento irresponsable de ese yacimiento, que es el yacimiento más grande del mundo, ¿sí? Ese acabar con Cantarell ahorita, ¿qué le representaría a mis nietas que tienen 4 años ahorita de riqueza para este país? Estamos en un país en debacle porque a alguien se le ocurrió agotar Cantarell a la velocidad del rayo. Entonces, esa irresponsabilidad que tuvimos con el agotamiento de los recursos es la misma que queremos hacer ahorita con el gas, que está ahí por ahí en alguna parte de Coahuila, como si existiera la maldición de que tenemos que acabarnos el gas porque ahí está. ¿Y qué pasa con las siguientes generaciones? La tercera, la infraestructura de distribución y de suministro de gas y de combustible se hizo con recursos fiscales y se sigue favoreciendo presupuestariamente. Todos los días se anuncian nuevos gasoductos en este país, todos los días. Y pocas veces se anuncian líneas de transmisión para las zonas de generación con energías renovables. No hay. Tercero, el financiamiento barato que tuvieron durante muchos años todas las instalaciones que se hicieron precisamente con energías fósiles, que ahorita ya no existe. Cuarto, en el caso de CFE, el pago de aprovechamiento. CFE tenía la obligación de pagar un impuesto, vamos a decirlo así, un aprovechamiento por el uso de la infraestructura, de toda la infraestructura eléctrica que se hizo con recursos fiscales del país. Y CFE tenía que pagar, vamos a decir, una renta por eso. Se eliminó con un plumazo legislativo esa obligación de parte de CFE. Cuarto, los costos nivelados no internalizan los pasivos laborales de los que hablamos ahorita. Y en suma, 100 años de fósiles y 50 años de monopolio crearon redes de subsidios cruzados y de dominancia. Entonces, a pesar de que las renovables son competitivas en este momento, el piso no está parejo y por eso existen los certificados y por eso se pusieron en la ley de industria eléctrica. Ahora ustedes díganme si el gas natural sufre de todo esto. Las únicas que sufren son las nuevas, las renovables. La siguiente, por favor. Una definición ahí temporal. Los CELS son incentivos temporales que ayudan a emparejar el piso. Una definición coloquial. Y aquí está un ejemplo un poco técnico de por qué el ciclo combinado no puede recibir certificados. Ustedes pueden ver en la imagen de arriba una caldera común y corriente de los sistemas térmicos donde la lumbre calienta el agua a través de un proceso de radiación en un hogar,
en la parte de arriba, y como dicen en esos jueguitos que le dan a uno a veces, ¿cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Encuentra ustedes las 7 diferencias o las 10 diferencias, ¿no? En la de abajo ustedes pueden ver que desapareció el hogar, ¿sí? Pero permaneció la lumbre. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Pues ahora el mecanismo es expansión de gases. Ya no es irradiación como arriba, la lumbre es la misma, pero aquí es expansión de gases, y esa expansión de gases se mete en una turbina y se aprovecha para generar electricidad. Ahí arriba tenemos una etapa de recuperación de calor que se llama sección de recuperación de calor por convección. Todas las calderas térmicas la tienen. Hay una recuperación de calor por convección. En la parte de abajo ustedes pueden ver que la recuperación de calor por convección sigue existiendo y está asociada a una turbina de vapor. Entonces, ¿qué fue lo que cambió entre arriba y abajo? La manera en aprovechar la lumbre. Hay una diferencia en favor del medio ambiente en esos, se sigue generando gases de efecto invernadero. Se generan menos, es cierto, se generan menos, pero se siguen generando. Y las desventajas de las renovables que vimos anteriormente no las tiene el gas natural. Por lo tanto, es ilógico pensar que el gas natural puede recibir certificados de energías limpias porque tiene una parte de recuperación de vapor. ¿Sí? La siguiente, por favor. En fin, reiterando un poquito más sobre la ley otorga metas vinculantes obligatorias reales, no virtuales, más los certificados, lo cual lleva a inversiones seguras. Segunda, le pone límites al concepto de limpia. ¿Para qué? Para tener una congruencia internacional. Seríamos el único país que tuviera esa definición. Los certificados, si hacemos esa definición que se pretende hacer, los certificados estarían totalmente devaluados. Hoy ustedes ya vieron los porcentajes que alcanzaríamos, totalmente devaluados, no serían para nada. No habría una mitigación real, porque sí le bajamos un poco a la generación de gases de efecto invernadero, pero no estamos haciendo una mitigación real, como implica un cambio hacia las tecnologías no fósiles. Cumplimiento de compromisos internacionales muy importante. Y en la parte de subsidios hay una ventaja. La ley trae un transitorio que mandata al gobierno a buscar la sustitución del subsidio eléctrico por algún mecanismo que sea beneficioso para todas las partes. Y ese mecanismo existe y se llama generación distribuida. La siguiente, por favor. Bueno, ya les había enseñado aquella parte, un poquito vamos a ver lo que dice el cuadro negro. Dice, México necesita disminuir las emisiones del sector eléctrico en 63 millones de toneladas para el 2030 para poder cumplir con los compromisos de los INDCs. Los INDCs traen un compromiso de disminución de cerca de 210 millones de toneladas con respecto a la línea base. De esas, 63 corresponden al sector eléctrico. Ustedes pueden ver que no es todo lo que se tiene que disminuir, es apenas una parte. El resto, casi mayoritariamente, es debido al transporte particularmente, ¿sí? Pero entonces el sector eléctrico necesita bajar 63 millones de toneladas. ¿Cómo se pueden bajar? Pues el PRODECEN, el programa que ya emitió la Secretaría, con todas las implicaciones en cuanto a energías limpias que están programándose ahí, significan una reducción de 46 millones de toneladas. Nos acercamos bastante a la meta de reducir las 60, eso sería para el 2030. La meta del 35% de energías renovables, que es esa, para el 2024, es de 46 millones la reducción. Si nosotros a eso le sumamos otros 40 millones de toneladas que se pueden lograr con la generación distribuida y con eficiencia energética, también mandatada en la Ley de Transición Energética, podemos llegar al 2030 con un cumplimiento real de las obligaciones, con la definición que quedó en la LIE. Ahí está, ni modo, sí, pero cuando menos no hacer el enorme ridículo que implicaría volver otra vez a moverle la definición. La siguiente, por favor. Esta se la tenía la senadora Silvia, empleos para Coahuila. Si le da un clic, por favor. Un clic. Miren, todas las líneas de transmisión, particularmente en Coahuila, se podían sembrar con paneles solares en la parte de abajo. Si las sembramos todas, logramos 43 gigawatts de capacidad extra para el país. Y convertiríamos a los campesinos de las zonas áridas del país, que ahorita son personas miserables viviendo debajo del nivel de pobreza, en empresarios. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues alguien muy famoso en estos últimos días dijo algo también muy sabio, y dice: por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente. Por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía favorable. Y pues esperanzadamente vamos a ver un generador eólico en la Torre Eiffel a los que vayan para París el próximo noviembre. Gracias. Muchas gracias, Daniel.
Yo sugiero que las preguntas que tengan las hagamos camino al hotel donde va a ser la comida, y decirles solamente que allá nos espera la conferencia magistral a cargo de José Armando Gutiérrez Vera, que es director de Energía Eléctrica del Grupo Val, y que los esperamos a todos a compartir la comida en el Hotel Sevilla Palace, a un lado aquí, en el Salón Goya A, B y C. Muy buenas tardes a todos y gracias por su compañía. Gracias a los panelistas.